Buenos días, seguimos con nuestra particular lección sobre la Segunda República. Diría que voy a intentar ser breve, pero tengo que decir que es un tema que me apasiona. Pretendía que la introducción fuera breve, fallé. Pretendía que este repaso por los diferentes gobiernos fuera breve. Es mentira, lo voy a tener que hacer en este vídeo y en el siguiente, ¿vale? Lo siento mucho. Pero me parece un tema apasionante, entre otras cosas, porque hay muchos vínculos con la situación actual, ¿no? Y para mí hay algo que nos demuestra que es que las cosas hay que resolverlas con valentía y de forma democrática, y que cuando no resuelves un problema, te va a volver a salir. Cuando decides aplastarlo o silenciarlo, pues igual te tarda 50 años, pero te va a volver a salir. Lo tienes que resolver de verdad, ¿vale? Bien, vimos todos los antecedentes previos porque nos van a servir para entender cómo evoluciona la República y sobre todo cómo acaba. Y vimos cómo, bueno, pues cómo el rey se marcha, cómo aparece ese gobierno provisional que prepara una constitución, que le da forma al Estado, que monta unas elecciones. Ya tenemos las elecciones de junio de 1931, donde el gobierno resultante de esas elecciones se va a llamar bienio reformista. Bienio porque va a durar 2 años y reformista pues porque va a hacer reformas a cascoporro, ¿vale? Bien. Pero vamos con el resultado de las elecciones, no adelantemos. Mirad, este es el resultado de las elecciones. Vamos a ir por este lado de aquí, ¿vale? Aquí veis cómo las derechas se han reducido mucho. Claro, ser demócrata de derechas, estar debajo de una dictadura militar y que tu discurso sea, bueno, no se está tan mal. Claro, cuando llegan las elecciones, los demócratas no confían en ti. Y de ahí este enorme varapalo para las derechas que quedan reducidas a prácticamente la nada. Estos puntitos de aquí representan al surgimiento de un partido fascista, ¿vale? Hablamos del fascismo en Italia y en Alemania, pero eso no significa que sea un suceso exclusivamente italiano y alemán. Va a barrer toda Europa. Lo que pasa es que triunfa en estos dos países, pero en España también se da, sobre todo en la forma de un partido que es Falange. Bien, pero ya veis que en realidad su presencia ahora mismo es testimonial. Seguimos el partido de centro, que siendo de centro se llama partido radical, son esas cosas que vuestro profe no entenderá nunca. Bien. Y luego, por último, tenemos esta enorme masa de aquí, que son los que van a ganar y que van a formar gobierno. ¿Por quién está compuesta esta enorme masa de partidos de izquierdas? Está formada por partidos obreros. Destaca el Partido Socialista Obrero Español, ya existía. Destaca también el Partido Comunista, también existía ya y ahora sigue existiendo. También destacan los partidos republicanos como Acción Republicana. Y también partidos que tienen que representan a territorios con una identidad propia, ¿no? Como el caso de Esquerra Republicana de Cataluña, que también existía ya y que también va a formar parte de este gobierno. Bueno, también está el PNV y todos estos están ya por ahí, ¿eh? Vale, pues este gobierno lo que va a hacer, me voy a quitar de aquí, me voy a poner aquí, así, en medio, para que me veáis más guapo, ¿vale? Este gobierno lo que hace es enfrentarse a una situación y lleva a cabo una serie de reformas de calado, reformas fuertes. Aquí hay un problema, cuando tú no tocas nada, todo el mundo se queda como está y nadie se enfada contigo, ¿vale? O sea, los que estaban jodidos siguen estando jodidos y los que no, pues los que están muy bien, pues siguen estando muy bien. Entonces, lo más cómodo es no hacer ningún tipo de reformas. De hecho, en la vida lo más cómodo es no hacer, porque si no haces, no te equivocas y nadie te riñe. Bueno, tu madre por no fregar los platos o tu padre por no barrer el suelo, pero fuera de eso, ¿vale? Pero eso es cobarde. España, en la Edad Moderna, la primera mitad de la Edad Moderna sobre todo, había sido un gran y poderoso imperio. Desde entonces no fuimos valientes con las reformas industriales y nos hemos quedado en el último vagón de la revolución industrial. España está muy poco desarrollada a nivel industrial. El resto ha desarrollado un fuerte imperialismo y nosotros hemos perdido todas las colonias. El resto ha ido formando un ejército potente, capaz y moderno y nosotros no lo tenemos. Entonces, lo que hace el nuevo gobierno es entender que hace falta una serie de reformas muy fuertes y de calado para modernizar el Estado español y ponerlo donde toca. Pero eso va a molestar a mucha gente, ¿vale? Vamos a ver las primeras reformas o las más importantes. La primera, la agraria. Tenemos gente pasando mucha hambre, muchísima hambre. Tenemos sobre todo algunos campesinos que lo pasan muy mal, pero sobre todo tenemos jornaleros que no tienen tierra propia, no existe el paro, no existe el jornal mínimo, no existe nada. Entonces, los grandes propietarios, cuando es época de siembra o de recolecta, te contraten y cuando no te tiran a la calle sin que tú tengas nada para sobrevivir.
Nada. Esto sobre todo en los campos de Andalucía es terrible. Pero los grandes terratenientes tienen tantas tierras que ni siquiera las ponen todas a producir, porque con producir la mitad o 3/4 partes les sobra, es que son muchas tierras, y ponerlas todas a producir es mucho follón. ¿Qué hace el gobierno? Dice, bueno, ahora, yo entiendo que este año tú esa tierra no la hayas tocado, pero si tú tienes una tierra que hace 3, 4, 5 años que no tocas, la tienes abandonada. Entonces el gobierno va a coger a la fuerza estas tierras que están abandonadas de los grandes propietarios, a cambio les va a indemnizar, pero no nos engañemos, con una cuantía económica que es muy baja, y se las va a regalar a los jornaleros, a los campesinos pobres que no tienen tierra. Claro, esto no solo les molesta porque les has quitado algo y les has dado 2 duros para compensar, sino que es que además, si no hay un salario mínimo interprofesional, aquí lo que es una ley de oferta y demanda. Si yo tengo a 10.000 jornaleros muertos de hambre y yo voy a contratar a 200 personas, da igual lo que pague. Les puedo pagar una miseria, porque todo el mundo está deseando trabajar como sea para comer. Claro, si la gente tiene tierras para sobrevivir, cuando yo llegue con un salario que sea una castaña, me van a decir, mira, yo tengo mi tierra, yo no voy a dejar de cultivar mi tierra para cultivar la tuya por 2 duros. O pagas un salario digno o no voy a trabajar. Entonces, claro, esta reforma afecta a los grandes terratenientes por esas 2 vías. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos la reforma del ejército. Aquí tenemos básicamente 3 problemas, vamos a ver 2 problemas. El primero es que, bueno, la guerra contra Estados Unidos, la guerra por Cuba ha sido un absoluto desastre y la de Marruecos ha resultado aún peor. Básicamente, ha muerto muchísima gente. Pero claro, además de morir muchísima gente, el ejército en España es muy poderoso. Entonces, claro, para que el ejército esté contento y no le dé un golpe de estado a nadie, porque al ejército ya sabéis que desde que llega el liberalismo, cuando algo no le cuadra, son los responsables de hacer los cambios de gobierno. Este gobierno no me gusta, venga, levantamiento, este gobierno no me gusta, venga, un golpe de estado. Este gobierno no me gusta, venga, una proclama. ¿Vale? Y entonces van cambiando los gobiernos a su punto de vista. Entonces, para que los gobiernos estén muy contentos con los militares, lo que va es, toma, ay, almirante, ay, tú, coronel, ¿quién quiere ser capitán? Tomar, para vosotros. Entonces, entre que las campañas son un desastre y muere todo Kiski, y que los que no mueren son nombrados almirante general, claro, llega un momento que tú, en lugar de tener un ejército funcional con 300 soldados y 3 capitanes, tienes 3 soldados y 300 capitanes, y eso no sirve ni para conquistar, ni para defender, ni sirve para nada, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? Jubilaciones masivas. No los tiras a la calle, ¿eh? Los jubilas, los mandas a su casa con su empleo y con su sueldo, pero los mandas a su casa y los jubilas. Y eso hay una parte del ejército que le va a enfadar. Claro, la otra es, hay que restarles poder y hay que evitar que vayan contra la República, porque si no, notan un golpe de Estado, que es a lo que esta gente está acostumbrada. Entonces lo que hacen es cerrar todas las academias y las escuelas militares, que son marcadamente antirrepublicanas, y todos los grandes líderes militares marcadamente antirrepublicanos hacen como les boles del drag, ¿vale? Los mandan a cada uno a una punta y se acabó. Hay un señor que eso le molesta muchísimo, que está de profe en la escuela de Zaragoza, en la escuela militar de Zaragoza, que es el pequeñito, un señor pequeñito con voz de pito que parece que no va a hacer nada y que no asusta, que es don Francisco Franco Ibamonte. Ya veremos lo que hace este señor. Pero bueno, parte del ejército está bastante molesta con estas reformas. ¿Qué más? Voy a cambiarme de sitio. Ahí arriba. Muy bien. ¿Qué más? Claro, la iglesia se había dedicado a arrimarse. Ellos descubrieron que además de la palabra de Dios hay otra cosa preciosa que es a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Entonces, ¿qué gobiernan? ¿La nobleza? Me acerco a la nobleza. ¿Qué gobierna? ¿La monarquía absoluta? Me acerco a la monarquía absoluta. ¿Que se da una reforma y la monarquía se va a freír espárragos porque los burgueses lo sustituyen? ¿Defiendo a la monarquía? Me voy con los burgueses, sin ningún problema. Claro, eso te posiciona históricamente siempre del lado del dominante y de quien oprime a la clase trabajadora y a los campesinos. Claro, cuando de repente, a través de una democracia, quien toma el poder es el pueblo, eso pilla a la iglesia a contracorriente, como, ¿ahora qué hago? Todo esto estamos hablando siempre muy importante de la iglesia como ente. Alguno me dirá, ¿el cura de mi pueblo? Sí, es verdad, pero estamos hablando de obispos y de arzobispos, estamos hablando
de la alta nobleza, ¿vale? Entonces, claro, esto pilla, perdón, de la alta iglesia. Esto pilla a la iglesia, sí, fuera de juego. Y claro, la República lo que le va a hacer es meterle la tijera a tope. O sea, la iglesia se está dedicando a enseñar, eso se termina. Buena parte de los bienes o la Compañía de Jesús, todo lo que se dedicaba a la educación desaparece, es adquirido a la fuerza por el Estado, que construye, es el periodo en el que más colegios se construyen y más escuelas, se contrata a una barbaridad de profesores, ¿vale? Y la iglesia queda muy de lado. Aparece también el divorcio, matrimonio civil, los cementerios civiles. Bueno, la iglesia esto le parece un disparate y entonces aparece aquí como otra fuerte oposición al gobierno, ¿vale? Después tenemos también la reforma territorial. Tenemos desde hace prácticamente un siglo algunas regiones que tienen identidad propia. Hablamos de Cataluña, hablamos de País Vasco, hablamos de Galicia. Entonces, lo que trata la República es, bueno, a esta gente se le ha aplastado por la fuerza y siguen dando por saco. Así que la única idea que se nos ocurre es crear una nueva estructura en la que ellos se sientan reconocidos como con una identidad propia, pero a la vez cómodos dentro de la estructura del Estado español. Y crear el Estado de las autonomías. De manera que Cataluña primero y después País Vasco y Galicia se van a sumar a esta estructura de las autonomías donde van a adquirir mayores competencias. ¿A quién enfada mucho esto? A los centralistas, ¿de acuerdo? Además, claro, recordemos que está el Partido Socialista y está el Partido Comunista. Van a aprobar muchas medidas y muchos derechos para obreros, para mineros, ¿vale? Y los grandes empresarios también se van a oponer al gobierno. Hasta aquí nos parece razonable y lógico. Pero los enemigos continúan también por la izquierda, ¿vale? Mirad cómo el gobierno se nos queda más pequeñito, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchos obreros y muchos campesinos consideran que las reformas son demasiado lentas y que no son lo suficientemente valientes y van a abandonar el gobierno, van a dejar de apoyarlo, aparecen manifestaciones, huelgas, los anarquistas adquieren tintes casi terroristas, ¿vale? Mientras que una parte de los obreros y campesinos más moderados consideran, se nos queda cada vez más pequeño, consideran que el gobierno se ha pasado de rosca y que las reformas han sido demasiado extremas. Así que el gobierno se queda en un guau. Y en mitad de esta situación se da el suceso de Casas Viejas, ¿vale? En mitad de estas manifestaciones de anarquistas y de campesinos que consideran que las reformas no han sido lo suficiente, van a la Guardia Civil y al Ejército. El Ejército acorrala a un grupo de manifestantes que se meten dentro de una casa, de unas casas viejas, y ahí se encierran para que la Guardia Civil no pueda entrar, y la Guardia Civil tiene la brillante idea de prenderle fuego a la casa con la gente dentro. ¿Vale? Entonces esto definitivamente a un partido que está allí para hacer unas reformas para apoyar a los campesinos y a los obreros, pues esto fue el golpe definitivo, sobre todo separó a republicanos y a los partidos de izquierdas que se van a presentar por separado en las siguientes elecciones, se produce una dimisión y en octubre del 34 se convocan nuevas elecciones. Pero eso ya lo veremos en el siguiente vídeo.